Si hay un motivo para creer, precisamente es el que tenemos en pantalla. Es Simeone. Rondamos un 75% de éxito en dobles partidos con el Cholo desde que está en el Atlético de Madrid. Ha llegado el momento ya de a esta gente que tenemos ahí tan magnífica que tenemos por Twitch y por YouTube, hacerles creer un poquito, ¿no? Porque yo creo que todavía se puede creer, lo decíamos antes, Mario, ya hemos hablado del partido, ya lo hemos desgranado, ya hemos analizado lo que hicimos bien, lo que hicimos mal y el infortunio que fue, pero al final yo el partido de ayer creo que lanzamos una moneda, ¿no? Había muchas posibilidades de que cayese cara, lanzamos muchas monedas en las que solo había cara, pero justamente la que cayó, la que definía el partido, salió cruz, ¿no? Y yo creo que al final un primer motivo para creer, un primer motivo para pensar que el Atlético de Madrid puede estar en Sevilla en abril, ahí disputando la final de la Copa del Rey, es que partidos como el de ayer, si vuelves a jugarlo de nuevo, no siempre, seguramente casi nunca, te va a salir cara, ¿no? Uy, te va a salir cruz, perdón. O sea, si por pura estadística, si tú repites el partido de ayer durante muchos partidos, no casi como si fuese un experimento científico, los resultados que vas a obtener es que en un gran porcentaje de esos partidos vas a acabar saliéndote con la tuya y vas a acabar ganando el partido. Bueno, pues vamos a preguntar también un poquito a la gente por el chat, que veo que están ahí agitados, Fernando Fantasma, J. Enrique, Selao, Antonio, Juan Manuel Márquez por YouTube. ¿Qué motivos veis vosotros de más peso para creer que el Atlético de Madrid puede remontar dentro de 2 semanas? Yo creo que hay muchos. Y uno de ellos es que, veníamos hablando de Griezmann, veníamos hablando de De Paul, y es que precisamente el francés tiene al Athletic Club como su víctima favorita, el equipo al que más goles ha marcado en su carrera, y dices, oye, viene a hacer un partido malísimo, viene a hacer un partido en el que no fue protagonista y no fue el Griezmann que todos conocemos, pero oye, es que prácticamente San Mamés es el jardín de su casa, Mario. Ha metido 7 goles en 8 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid. Ha generado 8, creo que son, porque dio una asistencia. Eso es. Y yo no sé si será por el pasado Churiurdín, ¿no?, de Griezmann, pero sí que es verdad que San Mamés es el jardín de Griezmann, sabe mucho lo que es hacer goles allí, y yo creo que un gran Griezmann en San Mamés es una de las claves para que el Atleti, ¿no?, y todos nosotros podamos empezar a creer, porque lo vemos ahí en pantalla, 14 goles anotados al Atleti de Bilbao, es una burrada y más de uno en San Mamés se tiene que tirarlo. Y luego dices, pues, otro motivo para creer, dices, el Atlético de Madrid ayer, ¿qué le faltó? Gol. ¿Qué le falta para pasar de eliminatoria? Gol. ¿Y qué tiene este Atleti? Pues precisamente defensa no es, tiene gol, Mario. 73 goles en 34 partidos que avalan un rendimiento ofensivo que yo creo que nos hace posicionarnos como un equipo que si tiene que ir a ganar y a meter goles a Bilbao, pues oye, si se lo propone y va a ello y necesita de ello para seguir respirando coperamente hablando, yo creo que es un equipo capacitado para ir allí y hacer gol. Este nuevo Atleti, ¿no? Si algo tiene es gol, pues se le caen los goles. Lo íbamos a comentar también el otro día, no lo acabamos comentando, pero el enero de 2024 había sido el enero con más goles de toda la historia del Atleti, y el tercer mes con más goles en la historia del Atleti, fueron 19 goles durante todo el mes. Es una burrada. Ayer volvemos a comentar, no salieron las cosas, pero como tú dices, yo creo que uno de los principales motivos para empezar a creer en esa remontada es que el Atleti, si algo tiene este Atleti, es gol, y que con un poquito más de fortuna el Atleti es perfectamente capaz de hacer goles para superar la eliminatoria. Y sobre todo que el infortunio que ya hemos comentado ayer, ¿no? Esos 20 remates sin gol, joder, perdonad la expresión, pero es que es casi imposible que te vuelva a ocurrir, y yo creo que todos estamos de acuerdo, como decía antes, que si volvemos a hacer el mismo partido que hicimos ayer en la segunda parte durante 90 minutos en Bilbao, pues yo creo que tenemos bastantes posibilidades, Mario, de pasar, y sobre todo, pues bueno, también teniendo en forma, ¿no?, al jugador que estábamos hablando antes de Paul, que es otro de los motivos que a mí me hacen creer sinceramente, porque es un jugador que está apto y está preparado y es totalmente consciente que en las grandes citas este jugador tiene que dar el do de pecho, y es un jugador que no se esconde y que ayer no se amilanó en una situación difícil, y yo creo que es otro de los grandes motivos, ¿no?, de peso para que pensar que Atleti el próximo día en San Mamés no va a ser el Atleti que vimos en Liga, donde por cierto no estuvo este jugador en el 11 titular. Y yo creo que fue un motivo bastante, vamos a decir, importante, ¿no?, para que viéramos aquel Atleti que fue tan dominado en San Mamés aquel día, y un Atleti que también llegaba muy cansado y que esperemos que llegue físicamente con más piernas, ¿no?, a la vuelta. A mí, ¿sabes? Uno de los principales motivos que me hacen creer, lo has comentado en el hilo también, es que no nos dan por favoritos. Y yo creo que al Atleti, cuando no se le da por favorito,
es cuando aparece y es cuando rompe muchas quinielas y acaba con muchas cábalas, ¿no? De alguno que se puede imaginar que ya va a jugar la final en Sevilla y que aparece el Atleti y te quita la oportunidad. No éramos favoritos en la eliminatoria contra el Bayern, no hemos sido favoritos en eliminatorias contra el Madrid, contra el Barça, y al final el Atleti las ha superado. Lo que comentabas esta mañana, la federación ya da por clasificado al Athletic Club, ¿no? Y cuando el Atleti no parte como favorito, el Atleti se agranda y mucho. Decimos que la federación la federación da por clasificado al Atlético de Madrid porque en el acta oficial del partido de ayer, entre paréntesis al lado del nombre del Athletic, lo podéis buscar en actas.ref, pone clasificado, ¿no? Es una anécdota, es una curiosidad, pero bueno, es algo a lo que es un poco que el paralelismo, ¿no? Con lo que puede pensar el aficionado al Athletic Club, ¿no? Que yo creo que estas 2 semanas de clasificación virtual para la Copa les puede sentar muy mal. Y lo que yo te decía antes, Mario, esta gente que ahora se ve, como dicen ellos, a lo Bajini, que se ven con un equipo incluso superior. Leía tweets de Ernesto Valverde, ha vuelto a pasar por encima a Simeone, un entrenador muy inferior al Chingurri y tal, no sé qué. Ernesto Valverde, que perdió su trabajo en el Barça precisamente gracias al Atleti del Cholo, ¿no? O sea que, bueno, y que es el entrenador que más veces le ha ganado en toda su carrera. Pero bueno, por eso, o sea que no sé, hay gente que a la hora de escribir el tweet mucho no se lo piensa. No, la neurona esa, pues a lo mejor estaba dormida, ¿no? La que tienen estaba dormida. Y lo decía Gea por el chat. Dice, si hay un motivo para creer, precisamente es el que tenemos en pantalla. Es Simeone. No sé si tendrás a mano los datos en eliminatorias, Mario, con el Cholo, pero si no me equivoco, rondamos un 75% de éxito en dobles partidos con el Cholo desde que está en el Atlético de Madrid. Entonces son números a los que, bueno, no hay que hacerles asco precisamente y hay que agarrarse a ellos también. Eso lo hemos estado mirando antes, ¿no? Y lo hemos visto de 22 eliminatorias que había jugado el Atleti del Cholo con la vuelta fuera de casa, como es esta, había superado 16, que es una auténtica burrada. Sí. También tenemos casos del Atleti del Cholo remontando una eliminatoria en la que había comenzado perdiendo, en eliminatorias de Champions contra Bayern de Leverkusen y contra el Barça, también en aquellos cuartos de final. O sea que yo creo que hay motivos para creer. Simeone sabe plantear muy bien estos partidos largos, sabe hacer al Atleti competir en este tipo de partidos y el porcentaje de éxito está ahí. Yo he tenido delante, porque me lo pediste para hacer algún dato y tal, he tenido delante todas esas eliminatorias y ver cómo el Atleti había superado tantas eliminatorias a doble partido, a mí me hace creer en que este Atleti es perfectamente capaz. Y bueno, que ya, Mario, que ya lo hemos conseguido, esto de haber perdido la ida, ¿no? Ya contra el Leverkusen en Champions y contra el Barcelona en Champions también, ya lo hicimos. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener esa fe, ¿no? Esa fe, pero también te digo, Mario, que yo pienso que tampoco tenemos por qué agarrarnos solo a intangibles, a fe, a orgullo, al escudo, a nunca dejes de creer. Tampoco tiene por qué ser solo eso, porque es, al final, lo más básico de todo. Os pongo ahí en la plantilla el 11 de ayer. Miras jugador por jugador y salvo contadísimas excepciones y seguramente por picos de forma, el Atlético de Madrid es y tiene mejor equipo y mejor jugador por jugador y mejor individualidad que todos los jugadores del Athletic Club. Y eso es una realidad, Mario. Entonces yo creo que tenemos argumentos de sobra futbolísticos sin tener que agarrarnos a intangibles para pensar que el Atlético, oye, perdone usted, yo creo que el Atlético puede ganar 0-1 en San Mamés y luego en la prórroga, pues quién sabe, o 0-1. Y lo que decíamos antes, a lo mejor les explota la cabeza, se vuelven locos porque ellos se pensaban que, bueno, esto es San Mamés, aquí no salen vivos, les vamos a chorrear, ¿no? Como decía aquel. Y de repente te pones 0-1 y el partido cambia. O hay un penalti como hubo ayer, una expulsión, vuelcas el campo en favor del Atlético de Madrid. Y yo creo que lo que te decía, ya solo viendo el centro del campo, tú comparas el Sancet, Beñat Prados y Galarreta, que creo que era lo de ayer, con De Paul Coque, Pablo Barrios. Y vale, a lo mejor alguien de Baracaldo que sea del Athletic Club, pues me vendrá diciendo que Beñat Prados es la reencarnación de, yo qué sé, de Fernando Redondo y que, bueno, y que Sancet es, pues bueno, poco más que Zinedine Zidane. Pero la realidad, lo que te dicen los datos, lo que te dicen las trayectorias y las proyecciones de los futbolistas, yo creo que el Athletic Club no tiene un jugador, por ejemplo, de la medular como Pablo Barrios.
con esa proyección no. y un diamante tan interesante y tan por pulir, ¿no? Entonces, Mario, yo creo Podemos que... hablar de Unai Gómez, ¿no? Que ha aparecido ahora. Claro, esta Unai temporada, un Gómez... jugador que me gusta, pero son jugadores que no están tan contrastados como puede estar ya Pablo Barrios. O sea, que lo que tú dices, está siempre bien agarrarse a lo que ya ha pasado, al sentimiento del Atleti, de que nunca dejes de creer, pero también hay que agarrarse a que el Atleti, línea por línea, es superior al Atleti de Bilbao y no pasa nada por decirlo. Sí. Porque es que al final yo creo que nos volvemos un poquito locos. Yo entiendo que lo de ayer no se esperaba. Yo entiendo... contacto, por cierto, creo que tienes que pasar por ahí la espadita. Si quieres pasar la espada, pásala. Desenfundas y clavas, ¿no? Que creo que tenemos por ahí algún navillete. Beñat Prados, ¿no? Dice Corte de Reinildo que ayer repartió y se quedó a gusto. Beñat Palos, ¿no? Le llamaban ayer y todo, porque es que la verdad que se quedó solo. Es verdad que... Le pegó una patada a Coque que... Sí, sinceramente, pienso que el Atlético de Madrid ha hecho machadas mucho más imposibles, que yo creo que no hace falta que nos hablen de lo que es un imposible, ¿no? Un seguidor del Atlético de Madrid. Ni mucho menos. No creo que haga falta que nos hablen de creer, ¿no? Nunca dejar de creer, ¿no? Que es el lema base prácticamente del Atlético de Madrid, del cholismo. Y yo, sinceramente, lo que te decía, creo que tampoco hace falta volverse loco pensando que tenemos que agarrarnos a talismanes, a estadísticas, a intangibles, a fe, porque creo que futbolísticamente el Atlético de Madrid ayer demostró que es un equipo que es apto para pasar por encima del Athletic Club y ganarle 0-2 allí, pero necesitas ese puntito de suerte que ayer pues no se tuvo, Mario. Eso es, sí. Y nada, yo por terminar, ¿no? De decir que ojo con creerse favoritos, porque ya hemos visto que el Athletic Bilbao se creía favorito en aquella final de 2012 y el Athletic le acabó pasando por encima. Y ojo con los destinos de las finales, que luego acabamos en Budapest y las cosas son como son, ¿eh? O sea que ojito que todavía queda muchísima eliminatoria y aquí puede pasar cualquier cosa.